son las 10:33 y ahora sí, como lo habíamos adelantado, nuestro segmento de historia de la semana. Exacto. para terminar lo que habíamos empezado hace 2 semanas atrás. La segunda temporada, en este caso de Justo José de Urquiza, ¿no? Exactamente. Así que la tenemos a ella, nuestra profe. Nuestra profe. Silvina Exactamente. Cepeda, bienvenida. Como siempre, buen día. ¿Cómo estás? Buen día a ustedes, buen día a la audiencia, bueno, y a los televidentes, porque por ahí lo pasan Exacto. también. Sí, toda la mañana. Así que, bueno, sí, justo nos cayó mal esta vez, ¿viste? Porque ayer conmemoramos la muerte de Güemes, el jueves, mañana el Día de la Bandera de Entre Ríos, Claro. Exacto. el jueves el Día de la Bandera Nacional y Manuel Belgrano. Podríamos haberle sacado jugo ahí. Podríamos haber hablado de otra cosa, pero capaz que es más conocido, menos Sí. conocido es Güemes, tal vez. Exactamente, que lo podemos traer a colación dentro de 2 martes, si vos Sí, querés. y además escuché que Flor anunciaba que iban a hacer una entrevista esta noche en la tele, así que ya está. Martín Miguel de Güemes fue héroe y tuvimos el feriado ayer porque defendió la frontera del norte de nuestro país contra el ataque de los españoles. Entonces ese mérito hizo que los salteños por mucho tiempo gestionaran el feriado nacional, que lo lograron en la presidencia, creo, de Cristina Kirchner, a partir de que se lo reconozca como héroe nacional. Bueno, pero nosotros los entrerrianos también deberíamos gestionar Sí, lo tenemos que, nosotros. La verdad que que tenemos a través de quien logramos la organización de la República, a través de la Constitución Nacional, con don Justo José de Urquiza, y sin embargo aún eso no se ha logrado. Fíjate que el autor de la Constitución Nacional, el promotor, no Exacto. el autor, el promotor de que estemos organizados, mal o bien, pero tenemos una ley Exacto. fundamental Sí, para... a para un libro regir. donde nos podemos ir para basar la ley, ¿no? Exacto, que ahí están nuestros derechos, nada más y nada menos, es decir, la esencia misma de nuestra existencia legal está en esa Constitución. Bueno, pero habíamos hablado de don Justo, que había Sí. nacido en 1801, a ver, vamos a repasar, ¿dónde nació don Justo Sí. José? A ver, háblame, Fer. En Concepción del Uruguay. Muy Bien, que se llamaba Arroyo de la China, un lugar Exacto. cerca de la actual Concepción del Uruguay, y que desde joven, ¿qué actividad había desarrollado? A ver, Era Flor. comerciante. Mira, ves que habían estudiaron los chicos. Lo recordamos todo. Repasamos los libros fuera del aire, ¿viste? Cuando antes de entrar al colegio pegaba una repasada antes que te evalúan. Claro, desarrolló una actividad comercial muy importante y empieza la actividad política siendo gobernador, ¿se acuerdan? Ya había sido 2, 3, 4, 5 veces gobernador fue de Entre Ríos. Que recuerdo que dijiste la vez anterior que era un gobernador que no le gustaba estar en el sillón sentado. No, Muy poco. Muy poco. Él delegaba en este caso en su hermano mayor, Cipriano, que mientras él estaba en batalla, Cipriano manejaba los asuntos del Estado. Cipriano Silvina fue el hermano que fue asesinado acá en la Fue esquina. el que fue asesinado acá en Nogoyá. Acá en Nogoyá. Exactamente. Que está justamente la frase acá en la esquina, ¿no? Ahí está el lugar que se recuerda, porque no existía esa casa, pero aproximadamente en ese lugar cayó muerto. Mirá vos. Realmente un crimen político que en su época fue muy importante, porque Cipriano ya había sido mano derecha de Francisco Ramírez. Fíjate, vos, era un estudioso, sabía de manejo del Estado. Y bueno, vino a Nogoyá porque había unos desertores acá en el monte que querían perdonarle, amnistiarlos y que volvieran a formar parte del ejército. Y bueno, en realidad fue una trampa. Le tendieron una trampa y en una siesta de un enero en Nogoyá, imagínense, una siesta de enero. No anda nadie hasta el día de hoy, imagínate. Exactamente, entraron estos delincuentes, estos desertores, y realmente lo masacraron. Lo masacraron, fue un crimen de odio, lo enterraron en la iglesia. Cuando se entera don Justo no estaba en Entre Ríos. Va a estar mucho tiempo enterrado acá en la iglesia de Nogoyá, hasta que su hermano hizo la capilla la capilla que está enfrente de la plaza de Concepción del Uruguay, y ahí llevó sus restos años después.
Fue una pérdida para don Justo, pero don Justo ya había iniciado su camino político. Yo les conté que cuando él se instala en el sillón a ser gobernador, digamos, él va a tener una obsesión que va a ser la educación. Él consideraba que debía invertirse en educación. Por eso en teatros, el Teatro 3 de Febrero, las bibliotecas, en darles becas, en crear el Colegio Nacional del Uruguay para que vinieran de todos puntos de la República a estudiar. Ya habíamos mencionado que 3 futuros presidentes van a estudiar ahí, es decir, y que se acuerdan que vigilaba él los boletines de las notas. Me acuerdo que hablamos de eso. Incluso a sus hijos, estando en batallas, hay esquelitas a cada uno de sus hijos, y que eran muchos, para estimularlos a que sigan estudiando, que le manden las notas. Tenía esa faceta también él. Pero en la faceta, si quieren, antes de hablar de la vida personal, que gusta mucho, les voy a contar. Lo dejamos el último martes levantándose contra el encargado de las relaciones exteriores, don Juan Manuel de Rosas. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por una cuestión de ambición política? No. La situación era la siguiente. Urquiza había sido la mano derecha de Rosas, pero Rosas desconfiaba de él, porque ya había tenido acuerdos secretos con los gobernadores correntinos, incluso con orientales, porque ¿qué le plantea Urquiza a Rosas? ¿Hasta cuándo vamos a esperar para tener una constitución nacional? Y Rosas no quería una constitución porque él estaba manejando las relaciones exteriores sin ser presidente. Exacto. Y se estaba quedando con el dinero de la aduana, gente, era la institución que cobraba impuesto a todo lo que se vendía al salir y a todo lo que entraba a las provincias. Pero ese dinero, en vez de repartirse a las 14 provincias, quedaba solo para Buenos Aires. Claro. Entonces, Urquiza, gobernador de Entre Ríos, y los gobernadores correntinos dicen, ¿hasta cuándo? Más que nada el cauce del río, ¿no? Que era por donde circulaba. Exactamente. Encima les prohibió la libre navegación de los ríos, entonces los buques franceses e ingleses no pudieron entrar a comerciar a nuestros puertos. Nos cerró el ingreso de pólvora. Yo les conté que acá había calíferas, es decir, industria de la cal. Sí. Entre Ríos vivía de eso. ¿Y con qué se saca la cal? Con pólvora, se la hacía reventar en los hornitos, esos que hay de Victoria Gualeguay, sí. Los polvorines. ¿Y qué hacía Rosas? En desconfianza a las provincias del litoral, le enviaba poca pólvora, le dejaba entrar poca, o sea, claro, no le dejaba comerciar por los puertos. Le restringía la pólvora para la explotación de la cal y no le coparticipaba los impuestos de todo lo que entraba y salía. Era obvio que Corrientes y Entre Ríos estaban planeando levantarse contra un gobernador porteño que no los escucha. Y eso sucedió el 1 de mayo de 1851. Qué increíble, ¿no? Cómo, o sea, la verdad que me parece muy loco. Como además, digo, encima que te estás quedando con todo, que no los estás dejando comerciar, encima ni siquiera los dejás llevar adelante su actividad cómodamente, porque les están mandando poca pólvora para que encima no puedan ni siquiera trabajar eso que ellos están... Exactamente, ya tenemos experiencia, cuando la economía de nuestras provincias están asfixiadas, es donde hay problemas políticos, exacto, digamos, porque hay demandas puntuales. Bueno, entonces sale este texto en la Plaza de Concepción del Uruguay el 1 de mayo de 1951, diciéndole, bueno, pobre brigadier que está tan mal de salud y que todos los años presenta la renuncia. Bueno, Entre Ríos le acepta la renuncia, con esta ironía, como diciendo, listo, nos enfrentamos. Uh-huh. Para esto, bueno, ya Urquiza había tejido una alianza con los correntinos y con los brasileños, que también querían una salida por el río Paraná. Claro, es lo que justamente era su forma, ¿no? Ellos también están interesados en la caída de Rosas. Claro. Esto por ahí se lo juzga a Urquiza como traidor por este hecho, por haberse aliado con los brasileños. Pero tenemos que pensar que además de ser una cuestión de intereses,
si vos ves cómo estaba compuesto el ejército que fue a luchar contra Rosas, había 26.000 entrerrianos y correntinos y 4.000 brasileños, es decir, Claro. no hacía a la gran formación del Sí. ejército. Exacto. Bien, así que el año 1851, estamos en mayo, se prepara el ejército, va y enfrenta a Oribe en la banda oriental, lo vence, que era un general rosista, y de ahí comienza la marcha hasta Punta Gorda, Diamante, donde se va a hacer el famoso cruce del río Paraná con 30.000 hombres. Es una locura, Claro, que sí, eso sí, habíamos sí. hablado Ya habíamos llegado. de que habían construido para cruzar todas las Exacto. ramas. Qué increíble. Bueno, entonces se produce finalmente la batalla de Caseros en territorio porteño, y allí Urquiza vence a Rosas. Rosas se refugia en Inglaterra hasta el fin de sus días, y Urquiza queda como encargado de las relaciones exteriores de la Confederación. Que sería como que hubiese sido presidente de la nación el día de hoy, ¿no? Claro, de hecho, Ajá. todavía no. Ah. Todavía es encargado de las relaciones Claro. exteriores. Bueno, convoca al Congreso, que se va a reunir en Santa Fe a fin de 1852, ya se están reuniendo los congresales en Santa Fe, y ese Congreso dicta el 1 de mayo del 53, al año siguiente, la tan ansiada Constitución Nacional. Ahora fíjense ustedes, hay una cosa que va a reivindicar la figura de Rosa de todos los excesos que después tuvo, y les voy a contar. Él no anunció que iba a derrotar a Rosas para tomar él el poder, que Claro. tranquilamente lo hubiese podido hacer, ¿entendés? Cambiar Sí. figurita por otra, que es lo que anunció Sarmiento. Ahí viene otro déspota, dijo. No sucedió. Él convocó al Congreso, y cuando Buenos Aires se rebela contra él, porque él venía a inaugurar el Congreso, que no pudo estar Urquiza en el Congreso de Santa Fe, él defiende al Congreso para que dicte la Constitución, y logró que se dictara la Constitución. Es decir, eso lo reivindica totalmente, no fue un ambicioso Del poder. del poder por el poder mismo. Bueno, pero ¿qué hacen los porteños después que se dicta la Constitución? Alegaron que había muy pocos diputados, que ellos, por ser la hermana mayor, ¿se Oh. acuerdan? Sí, sí, sí. Sí. Debía tener más representación que el resto de las provincias, y decide no aceptar la Constitución que habían sancionado en Santa Fe. ¿Qué hace? Se separan y forman el Estado de Buenos Aires. ¿Sí? Buenos Aires fue un país aparte, Ay, Dios mío. desde el 54 al 60. 6 años. Y pueden adivinar el dinero de la aduana, de todo lo que entraba de comercio y los impuestos que se cobraba, todo lo que salía. ¿Para quién va a quedar? Para la hermana mayor. Para la hermana mayor. O sea, con esta maniobra, es decir, Urquiza había ganado la batalla de Caseros, logra la Constitución Nacional, pero arreglate. Sí. El dinero lo tenemos Esto va nosotros. a seguir siendo igual, digo. Esto va a seguir siendo igual. Por más que tengas la Constitución, que haya ganado la batalla. Primer problema que tiene Urquiza, no tengo capital. Si la capital, ¿dónde Y estaba? sí. Y sí. En Buenos Aires. Entonces, si vienen embajadores para entenderme con otros países, y bueno, pongamos una capital. ¿Y dónde se puso la capital? En Entre Ríos. En Paraná. En Paraná. Correcto. Federalizó todo Entre Ríos, o sea, no va a haber gobernador, porque Urquiza va a ser presidente de la Confederación y gobernador a la vez. Esa es la famosa República Federal que se armó, ¿no? Claro, la Confederación. Ah. Confederación. Bueno, segundo problema, no tenemos puerto para comerciar. Claro. ¿Por dónde? Si el puerto está ¿dónde? En Buenos en Aires. Buenos Aires. Aires. Bueno, vamos a dotar de infraestructura un pequeño puerto que había en Rosario. Rosario. Por eso Rosario le debe mucho a Urquiza. Y lo reconoce Rosario a Urquiza. Claro. Porque Rosario va a tener el gran despegue gracias a que instala el puerto Urquiza en Rosario. Por la profundidad no Sí, podía sí, sí. instalarlo en Paraná, ¿se entiende, no? Sí, 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 sí. Hoy hay dragado, pero en esa época no. Bueno, tercer problema, no hay moneda.
digamos, la moneda se compraba en metal, pero si tenés con qué respaldarla. Claro. ¿Y dónde está el dinero de respaldo de las monedas en Buenos Aires? Entonces tiene que crear por primera vez el papel moneda. Y entonces sí que los gauchos lo miraban al billete y decían, no podían entender cómo ese papel valía Tenga lo valor. mismo que Claro. el real de oro Claro. y de plata. Un fracaso. Segundo fracaso, digamos, porque al no tener moneda, incluso tuvo que endeudarse. Esta es la segunda crítica que se le hace a Urquiza. Él tiene que endeudarse al exterior para poder hacer esa moneda y le pide a un banquero brasileño, el Barón de Mauá, que le presta el dinero. ¿Y qué pone de garantía Urquiza? Las tierras de la provincia de Entre Ríos. ¿Ah? O sea que Nos los préstamos empeñó. Se jugó todo, ¿eh? vienen de larga data. Ah, ya habían empezado los, antes. los préstamos. Se jugó todo, está jugado con el puerto, con la moneda, pidiendo préstamo Y jugando las y tierras. dice, bueno, vamos a esperar que vengan los barcos extranjeros a cargar todos los productos de las provincias a Rosario y que no vayan a dónde. A Buenos A Aires. A Buenos Aires. Claro, para que no se queden. ¿Cómo hago? Claro, porque a todo esto, digo, al primer lugar que iban a ir los extranjeros era el puerto de Buenos Aires. Iban ahí. ¿Qué necesidad había Sí. de venir acá, a este Claro. puertito? Tal cual. Entonces saca una ley Urquiza que se llamó de derechos diferenciales, de impuestos diferentes, viene a ser. Si vienen a cargar a Rosario, van a pagar menos El descuento. impuestos. Ya había promoción también en ese Me Sí, encanta, me claro. encanta. Bueno, entonces ahí empiezan El a hot llegar. sale de Urquiza. Un genio. un genio. Empiezan a llegar los primeros barcos a Rosario. Y con la desgracia de que toda la producción de las provincias de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, no alcanzaban a llenar las bodegas de los barcos. Entonces esos barcos cargaban en Rosario, pero después Pasaban. tenían que pasar por el puerto de Buenos Aires A completar. a completar la carga. Así que nos falló la ley, digamos, sigue Claro. teniendo problemas económicos. Sí. Mientras tanto, en Paraná, en el actual Colegio del Huerto, funcionó el Congreso y Urquiza se transformó en presidente de la Confederación Argentina, que quiere decir de todas las provincias unidas, menos Buenos Aires. Pero ya se viene el enfrentamiento, digamos. Claro. Es decir, Ya no daba para más. es inminente. ¿Por qué? Porque además Buenos Aires está con un gobernador, Alsina, que es autonomista, que está creciendo a lo loco. Y Gracias a su puerto. gracias a su puerto y gracias a tener el dinero en la aduana solito. Entonces, Urquiza ahí toma la decisión de volver a enfrentar a Buenos Aires. Arma Sí, un dice, ejército. esto ya está, esto ya es Ya demasiado. está, es decir, no puede. Intentamos todo. Intentamos todo, económica, logró el éxito político, pero no el económico y estaba en problemas. Entonces, lo apoyan las provincias nuevamente y se va a enfrentar en la batalla de Cepeda, que viene a ser la segunda, la otra había sido en la época de Ramírez, no sé si se acuerdan. Bueno, en la batalla de Cepeda, por el lugar, se llama así por el lugar, y se enfrenta con Mitre, Bartolomé Mitre, que va a ser el jefe del partido unitario, digamos. Ellos son centralistas, Sí. ellos quieren manejar todo Clarísimo. Buenos Aires, así de claro. Y bueno, Urquiza va con la bandera federal, dice, no, acepten la Constitución. Ah, porque los señores no juraron la Constitución todavía, ¿eh? Claro. No. Entonces, acepten la Constitución, intégrense en el país y eso se jugó en Cepeda. Ganó Urquiza. Nuevamente, sabemos que Urquiza es imbatible En la parte de ejército. en Claro. estrategia Militar. militar. Bueno, después de una batalla viene un pacto, así donde se pone por escrito Lo que, lo que sucedió. yo gané yo, Sí. bueno, pongo yo las condiciones. Se firma el pacto de San José de Flores. Entonces, perdón, no es San José de Flores. Bueno, se firma el pacto después de Cepeda y se establece que Buenos Aires tiene que incorporarse, que haga un congresito para que la jure a la Constitución. Bueno, pasa 1859, 1860,
Buenos Aires dice, sí, nosotros vamos a aceptar, pero acá hay un artículo que no estamos de acuerdo. A ver. Que es el de la aduana. Claro, el que ellos justamente el talón de Aquiles ahí. Nosotros queremos, si vamos a formar parte del país, de la República Argentina, nosotros queremos que ustedes se hagan cargo de la deuda externa que tiene Buenos Aires. ¿Y cómo? Si ustedes tienen los ingresos. Claro. Entonces, en este momento ya cambió, ya Urquiza había dejado de ser presidente de la Confederación y él estaba Derqui. Entonces Derqui dice, es inaceptable esto. A todo esto Urquiza ya tiene 59 años, casi 60 años, que en esa época era años. Claro. Se ponga a ser general, por favor, le pido. Él está en el Palacio de San José, tranquilo, ya está se ha jubilado. casado, Ya está se ha jubilado, casado, ya. ya les voy a contar su vida personal. Ya ha hecho todo lo que pudo por la República. Y Derqui le dice, por favor, general, solamente usted le hacen caso a los entrerrianos. Vayamos contra Buenos Aires y humillemos a esa provincia que otra vez nos está humillando. Urquiza, vos sabés que no quiere ir, hay documentos en donde él se resiste, va a tener cartas de todas de las provincias, bueno, asume la jefatura y se da la famosa batalla de Pavón, en donde hay dos versiones. Una que él se retira ganando. ¿Por qué? Porque en realidad estaba ganando la caballería, que la mandaba su mano derecha, Ricardo López Jordán. Uh-huh. Y él se retira y López Jordán le dice, pero ¿cómo? Si vamos ganando, general. No, retirada y queda ganando Mitre y Buenos Aires. Esa fue la mayor, digamos, humillación para los entrerrianos de esa época. Entonces, ya es como que ahí la figura de Urquiza empieza a caer, después de Pavón, porque él lo admiraban y lo habían seguido en su campaña porque había llevado la bandera federal adelante. ¿Qué pasó en Pavón? No sabemos. Algunos dicen que por masonería, porque Mitre era masón mayor grado que Urquiza, otro porque Urquiza no estaba convencido de esta lucha, que ya lo había vencido. Dice, no podemos, dice, a Buenos Aires la necesitamos, claro. Tenemos que llegar a un acuerdo de paz, nos quedamos con la incógnita. Lo cierto es que sí les tengo que decir que a partir de 1861 la República Argentina ha sido comandada por la hermana mayor, o sea, por Buenos Aires. O sea que no hubo... digo, hicieron tantas cosas para al final... Sí, pero hubo intentos. Sí, no, o sea, se intentó. Yo les cuento que hubo intentos. Claro. Es decir, si ustedes quieren buscar, hubo intentos de que las provincias quisieran tener. Pero aparte hubo victorias, digo, que del otro lado no se haya aceptado. Hay una dificultad importante de índole económica, que ahora está agravada, ya sabemos, Buenos Aires es 10 veces más grande que lo que era en la época de Urquiza. Es que lo que pasa es que siempre tuvo algo a favor Buenos Aires y fue el puerto. El puerto. O sea, entonces ellos jugaban con esa carta a favor. De ahí la palabra porteño. A decir en Entre Ríos en aquella época porteño. Era por puerto, ¿no? Era el insulto. Mala palabra. Sí, porque como decían, ustedes los que se quedan con el dinero de todos, digamos. Claro. Que ya no es así hoy, ¿no? Vamos a aclarar, hay otros ingresos, pero no precisamente por el puerto. Bueno, 1861 se vuelve Urquiza al palacio, acá va a ser gobernador nuevamente, porque él sigue siendo el hombre fuerte de la provincia, ¿no? Presidente de la presidente de la nación, bueno, tenemos el primer presidente de toda la nación, que va a ser Bartolomé Mitre, el que ganó Pavón. Así que Entre Ríos vuelve a tener gobernador y el gobernador fue Urquiza. Fue primero Domínguez y después va a ser él nuevamente. Pero hay una persona que está muy disgustada con él, muy disgustada, su mano derecha, que además quería ser gobernador, y Urquiza se pone nuevamente el de gobernador, que cuando estalla la guerra del Paraguay, que es otro tema, Mitre le dice a Urquiza, junte su gente, y Urquiza lo manda a que está enojado, y se anda a buscar gente en Entre Ríos. Pero, gobernador, dice, la gente no quiere ir a luchar contra los paraguayos, lo consideran sus hermanos. Al que no quiera, horca para escarmiento, o cepo, esa fue la orden de Urquiza. Así que ese hombre que está tan disgustado, se llamaba Ricardo López Jordán,
Claro, viene que ya, juntando. que ya Todo venía de la de la batalla de caballería y Pavón. la reculada. Viene claro. juntando la reculada de Pavón, hacerlo esta guerra del Paraguay que ellos no están de acuerdo. Él, sus ambiciones también de ser gobernador y no lo deja. Es decir, Claro. hay varias cositas que se van juntando. Y bueno, así llegamos a 1870. Él estaba en su palacio con sus hijas y su mujer. Y por la parte de atrás entra una partida de unos 40 y 50 personas que entran gritando: muera el traidor Urquiza, viva el general Ricardo López Jordán. Habían salido de una de las estancias de ahí y salvo uno o dos eran entrerrianos. El que lo mata era uruguayo, es decir, la mayoría eran uruguayos, eran orientales, se decía en esa época. Mirá vos. Orientales y paraguayos, o sea, pocos entrerrianos se animaban a entrar Claro, al enfrentarlo palacio. Y entonces él le dice, no me acuerdo la palabra que utiliza, pero como diciéndole, no, qué crueldad entrar a una casa de familia para matarme. Agarra una pistola, no alcanza a ir a nadie, bueno, lo matan delante de su mujer y delante de Increíble. sus hijas. Sí, qué increíble el final, ¿no? Cuando visité el palacio vi, contaba la historia por la chica que hacía el recorrido, de la famosa momento de que lo matan y obviamente hasta decían que hasta habían quedado las paredes marcadas con Sí, la señora hizo un santuario ahí, y a que no saben qué virgen está arriba del lugar donde está. La del Carmen. La del Carmen. Increíble. Porque él era devoto a la Virgen del Carmen. Así que si quieren hacer una pausita y les cuento la vida personal y dejamos, si tenemos tiempo. Tenemos a nuestra invitada esperándonos ahí. Listo, ya está. Pero ya está, queda a mí bien. me interesa mucho. Yo quiero que... No, pero es que la vida personal te la cuento cortita entonces. Bueno, te la cuento dale, cortita. dale, ahora nomás. Don Justo era un hombre que tuvo una importante vida afectiva. Sí. Su primer hijo lo tuvo a los 19. Porque dicen siempre que tuvo 100 Mucho. hijos. Ajá, No, Sí, no. que está Eso. la El lista ahí. mito. No, tuvo El mito. 23 hijos. 23. El detalle tiene algunos detalles, digamos, que los primeros hijos los tuvo entre los 19 y los 50 años con 7 parejas distintas. Tuvo 12 hijos. ¿Sí? Sí. 7 señoritas distintas, 12 hijos. Discúlpame, Silvina, que te corte ahí, pero ¿había poligamia o era monogamia y se iba separando el hombre? No había, él era soltero. Ah, Él Andaba nunca con todas, ni Urquiza. se casó ni convivió. ¿Está? Ya está, Hombre la duda libre, mía. hombre libre como el Aparte, en viento. esa época no se casaban. Ah. Era muy difícil que un hombre se casara. Mirá Muy vos. difícil. Tanto es así que hasta antepasados de ustedes, si buscan, van a ver que van a reconocer los hijos por testamento a veces. Claro. Pero no querían, hay otras razones. Sí. La cuestión que este señor, entonces, entre los 19 y los 50 años, tuvo 7 parejas distintas y con ella 12 hijos, que en esa época se llamaban ilegítimos. Sí. ¿Sí? Él no pensaba casarse hasta que en los eventos de 1852, cuando se hacen los bailes por el pronunciamiento y la derrota de Oribe, se hacen unos bailes en Gualeguaychú. Y ahí ve entrar a una señorita que tenía unos 18 años. Ay, no. Y él 50. Y él 50. Es un horror. Y ahí sí se enamoró, se prendió. ¿Qué? ¿No se va a enamorar? Bueno, y resulta que con ella se casa. Pero se casa después del segundo hijo, ¿eh? ¿La obligan a casarse ella? Dolores Costa, no, ella se enamoró, ahí Dolores está. Costa de Urquiza. La señora de San José se le llamó. Mirá vos. Ella, antes de tener su segundo hijo, ¿él qué hace? Mirá qué justo que fue. Dice, no quiero que mis otros hijos queden sin herencia. Y por ley hizo reconocer los 12 hijos que tuvo con las otras señoras para dejarlos en pie de igualdad y que heredaran todos, Exacto. junto con los que iba a tener con Dolores. ¿Con quién tuvo? Entre los 51 años y los 69 que lo mataron. ¿Cuántos? Cuando lo mataron él tenía un bebé de 3 meses.
Qué ¿tá? Entre los 51 años y los 69 tuvo 11 hijos con Dolores Costa. Increíble. Era una señora muy jovencita, ya que era Claro. viuda de 30 y pico de años, y bueno, va a ser la encargada de vengar la muerte de su marido. Mirá Eso vos. quedará para Quedará mí. para mí. Pero entonces, me 23 encanta esta hijos. historia. 23 hijos entonces declarados. Bueno, muchas gracias. Gracias, Silvina. Silvina. Disculpe a la Una- señorita. qué lindo tenerte, me encantó. Le dimos entonces el cierre a la parte 2. La segunda temporada. Y, hay historia una tercera, parece. increíble. Con la viuda. A ver la historia de la viuda, cómo termina. Silvina, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Te esperamos la próxima.